Muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la primera presentación de un libro aquí en la nueva biblioteca Fernando Alcaide Aguilar, en Marchena, y vamos a empezar primero con un pequeño spot publicitario que han desarrollado desde la editorial Maldragón, aquí del libro del compañero Luis. Esto, bueno, tengo que agradecer a mis hijos, tanto Luis como a Fernando, ¿vale? La realización del spot, bueno, ambos estudian cine y el sonido es de Fran Vela y la actriz es Alba Manzanares de la Escuela de Cine de Sevilla. Entonces espero que os guste. Magnífico spot de Luis y de Fernando. Me uno a las felicitaciones por parte de Luis y de sus dos hijos por el espectacular corto que han hecho, aquí un corto spot, para el manual zoomórfico. Luego, para ir empezando, yo sé que aquí hay muchas personas que conocen al autor muchísimo, hay personas que lo conocen menos, hay personas que han estado ya incluso en otra presentación del libro de Inesia, como por ejemplo Toñín, que está con nosotros. Pero yo me gustaría comenzar la entrevista que tenemos que hacerte hoy con un poquito más personal, conocerte, digamos, el plano más menos del libro. Vale. Me gustaría empezar preguntándote por qué te convertiste en dibujante y qué te hizo escoger este tipo de profesión, de dibujante profesional. Vale, pues bueno, como dibujante y como artista realmente siempre me entusiasmó el mundo del dibujo, el mundo del arte. Y como digo en el libro, parte de la culpa la tiene la biblioteca de mi padre en casa, esos libros de grandes museos del mundo, de arte en general, de los grandes maestros, que desde pequeñito me hacían ir a la biblioteca, subirme en una silla, cogerlos, bichear en aquellos volúmenes sobre todo de los grandes museos del mundo. Pero ya había un hándicap, siempre me gustaban las imágenes más oscuras, no me gustaban los paisajes, ni me gustaban los bodegones, ni me gustaban las escenas cotidianas ni cortesanas, ¿no? Me iba siempre por el arte más oscuro posible. Entonces, bueno, eso fue una primera parte. El hecho de que después fuera malo jugando al fútbol y que no me cogieran nunca para jugar hacía que pasara más tiempo en casa que otros niños, y como no teníamos ni móviles, ni teníamos internet, ni teníamos la primera y la segunda cadena, pues nada, había que hacer algo para no aburrirse, y entonces era dibujar. Y ya desde pequeñito pues inventaba en formatos A3 historias de vaqueros e indios peleándose, de monstruos, tal cual. Los monstruos siempre han estado ahí, ¿no? Y bueno, con el paso de los años, películas como Alien, películas como Blade Runner, películas como Posesión Infernal, los cómics, para desgracia de mis notas académicas en el instituto, hicieron que se fuera abriendo un mundo, bueno, tanto de historias, de personajes, de monstruos, de caballeros, de eternautas, y que
y que al final, bueno, pues es lo que me gusta hacer, y a partir de ahí, sabiendo que mi padre, que obviamente yo no iba a ser abogado ni iba a arreglar el despacho, porque además me lo comentó y le dije que era imposible, pues la mesa de dibujo en la que todavía hoy trabajo y el caballete fueron regalos suyos al empezar Bellas Artes, con lo cual yo creo que la historia iba clara. Yo que tengo el placer de haber estado en la presentación previa de este libro en ESIA y que te conozco ya desde muchos años, porque tenemos un pequeño contacto personal desde hace muchos años, de haber sido profesor-alumno, yo sé de que todas estas cosas que estás comentando hoy están reflejadas en las primeras páginas de este manual zoomórfico, esa influencia de Alien que comentabas, y la verdad es algo muy agradable a la hora de ver, a pesar de ser criaturas fantásticas y tan, digamos, oscuras. Claro. Y yo, diciendo eso, yo sabiendo, conociéndote de que eres un profesor estupendo, una persona de que siempre se ha implicado muchísimo con sus alumnos y que siempre ha llegado a, no hasta el plano lúdico, pero sí del muy cercano con todos tus alumnos, me gustaría también preguntarte eso, ¿qué es lo que has aprendido de tus alumnos? ¿Qué es lo que ese, digamos, vorágine de aprendizaje de toma y daca entre tú a tus alumnos y tus alumnos a ti? ¿Qué es lo que te ha hecho a ti sacar de ese procedimiento, digamos, de enseñanza-aprendizaje? Pues de los alumnos malos, yo creo que la paciencia, o sea, desarrollar la paciencia infinita, ¿no? Y de los buenos alumnos, el hecho de que muchas veces cuando tú vas viendo con el paso de los años que vas teniendo una cierta edad, que yo llevo ya 24 años dando clase, que la energía que tienen cuando realmente tienen unas ganas de vivir, unas ganas de estudiar una determinada cosa, tienen aficiones, porque algo que yo les pregunto, y estaba haciendo esta semana de inicio de curso, ¿no?, es desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, preguntarles qué quieren ser el día de mayor, qué aficiones tienen por la tarde, qué hacen, tal y cual, si leen, si hacen deporte, si ven alguna serie, si dibujan, tal y cual, y qué quieren ser el día de mayor, ¿no? Porque muchas veces te sorprende. Alumnos. Me acuerdo que hubo uno en tercero de la ESO en el IES Carrillo Salcedo, en Morón de la Frontera, en una zona que es bastante deprimida, es la parte del rancho, del pantano, ¿no? Y bueno, pues había un chaval que escribir, leer, tal y cual se llevaba fatal, pero oye, era un crack para la guitarra y tocaba la guitarra española de maravilla, ¿no? Pues entonces, eso es bueno saberlo porque hay que potenciarlo, ¿no? Entonces, es eso. Y aparte de todo, yo creo que a los profesores muchas veces nos mantienen más jóvenes el estar en contacto continuo con los alumnos, ¿no? Porque eso, te impregnan de esa energía vital que muchas veces llegas por la mañana a las 8:15 al instituto. Y bueno, te cuesta aunque ya tengas el cafelito y la tostada tomada, ¿no? Hay otras veces no, hay otras veces que eres tú el que tiene que despertarlos porque están todos dormidos. Pero bueno, es eso. Y sobre todo una cosa, hay que pasárselo bien en clase para que aprendan bien. Es decir, si yo soy el primero que me lo está pasando bien en clase y ellos están también a gusto en clase conmigo, el aprendizaje viene solo, trabajando, obviamente. Estar rígido, estar mal, estar obligándolos... No va contigo, y además la escucha activa es algo muy importante en este proceso, y de que al final de cuentas, si tú no escuchas a tu cliente, a tu alumno o simplemente a la persona que te va a leer el libro, no sabes vender ni sabes decir qué es lo que tiene que consumir ese consumidor, ¿no? Y dicho eso, me gustaría ya empezar un poco ya con la temática del libro. ¿Por qué Lovecraft? ¿Por qué surgió la idea y este universo tan oscuro que yo ya te conozco, pero hay personas a lo mejor no conocen el porqué? Lovecraft sale precisamente de la biblioteca de mi padre, de esos pequeños libros que yo veía de joven, que eran de Alianza Editorial, eran unos volúmenes muy chiquititos de los años 70, prologados por Rafael Llopis, que era el prologuista y el traductor de Lovecraft y de Poe en España en aquellos años, ¿no? Y que bueno, que leerte la introducción de uno de aquellos libros de 40 páginas ya era denso, ¿no? Y viene prácticamente de ahí. Después, por ejemplo, hay un autor que a mí me encanta, que es Hans Rudi Giger, que es el diseñador del monstruo de Alien, de la película de Alien, pero que tiene otras cosas muchísimo más interesantes, ¿no? Y bueno, Ridley Scott para Alien de 1979 estaba buscando un diseñador, un ilustrador para diseñar la criatura. Entonces fue cuando vio el libro de Giger, que es el Necronomicon,
con esas ilustraciones basadas en la obra de Lovecraft, ¿vale? Y que yo a mí aquello me impresionó. Me acuerdo que mi padre me grabó precisamente una cinta de vídeo de un programa que creo que sigue todavía, que era Metrópolis, en la segunda cadena, sobre un especial de Hans Ludwig Giger. Y yo aquello pues me lo vi hasta la saciedad, ¿no? Que paraba ahí, tenía las 625 líneas ahí para ver las ilustraciones de Giger, ¿no? Y claro, después el cine, más monstruos, los cómics, referencias de Lovecraft también en cómics, ¿no? Y bueno, fue después de, hace unos años, después de una colaboración con dos amigos, con el libro de Amorfos y Sombras, donde decidí hacerle un homenaje a mi padre, hacerle un homenaje a Lovecraft, a todos esos autores que habían trabajado al escritor de Providence, y hacer mi propia visión de los seres y de los monstruos del escritor. Quería saber o que iba a imaginar de que en un mismo libro cupiera Alien, H.P. Lovecraft y tu padre. Es un desafío, digo yo, ¿no? El máximo desafío de intentar mezclar esas tres cosas para ti de este libro, ¿cuál fue? Pues realmente no fue un desafío. Realmente lo que pasó es que estaban ya muy claros. Es decir, mi padre era una referencia, Lovecraft era el autor sobre el que quería trabajar, además con una bibliografía muy extensa y con una cantidad de seres ingente. Y Alien viene por defecto, o sea, Alien viene como referencia obviamente a la propia película, pero por ejemplo yo pienso que antes de que Ridley Scott se diera cuenta de que la criatura que había dibujado Giger para su libro Necronomicon está muy basada en un ser del propio Lovecraft, que es el Noctivago Nocturno. Es un ser descarnado, casi cadavérico, sin rostro, con alas y un rabo enorme, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí. Y no sé si lo voy a tener al final. Pues creo que no. Bueno, si no, bueno, compren el libro. No importa, que compren el libro, efectivamente. Bueno, y por ejemplo, la cosa de John Carpenter también tiene mucho de lo de Lovecraftiano y también tiene referencias. Es que las referencias son muchas. Son de los grandes éxitos del terror, digamos, del siglo XX, de final del siglo XX y principio incluso del XIX, de final del XIX, ¿no? Totalmente, porque es el que cambia la concepción del horror romántico que venía, por ejemplo, con Edgar Allan Poe y con otros autores, y cambia a un horror que es muy actual, que es el horror cósmico. Es el padre del horror cósmico, ¿no? Él se pregunta realmente, a mí no me da miedo Drácula, ni me da miedo Frankenstein, ni me da miedo los fantasmas. A mí me da miedo lo que pueda venir del más allá, lo que pueda venir de lo desconocido, del universo, o lo que pueda estar dormido y despertar un día, ¿no? Entonces se inventa un terror que, por ejemplo, el logo o el eslogan de la película de Alien, en el espacio nadie puede oír tus gritos, podría haber sido perfectamente adaptado a un relato del propio Lovecraft. Magnífico. Es algo que eso nadie se lo plantea, hasta que se basa en este tema. Bueno, y ya hablando hablado de la inspiración y todo eso, ¿qué nos cuentas sobre las técnicas y estilos que has utilizado en tu producción? El libro tiene tres tipos diferentes de dibujos, ¿no? El que estáis viendo, por ejemplo, en pantalla, es el que aúna prácticamente todo el libro en general, que es un tipo de dibujo que quería que fuera muy parecido a los dibujos pulp de los años 30, 20 y 30 de las revistas pulp de Estados Unidos, ¿no? Lovecraft, por desgracia, prácticamente no pudo publicar novelas per se, sino que en esas pequeñas revistitas mandaba sus relatos y a partir de ahí, bueno, pues fue publicando por fascículos. Y los ilustradores de la época pues tenían un tipo de dibujo muy lineal, claro, basándose además en las imprentas del momento, ¿no? Y el tipo de línea que yo quería era precisamente ese, un tipo de línea que se adaptase perfectamente a la forma anatómica de los cuerpos que iba a dibujar, de las formas, de las telas, de las maderas, de los objetos, ¿no? En un papel de tipo envejecido, de ahí que, por ejemplo, el libro, en el momento en que se tiene en las manos, te das cuenta de que todos los fondos de las páginas son como antiguos.
pero no se repite el mismo patrón, porque lo que se hizo fue coger 10 formatos A3, mancharlos con café, es decir, envejecerlos, y después escanearlos de manera que se iban alternando para que las páginas nunca tuvieran el mismo patrón, fueran diferentes, ¿no? Y aparte de todo, se adaptan muy bien muchas veces al propio dibujo. Después hay otro estilo de dibujo en el libro, que es el de los sellos. Como Lovecraft había cogido muchos de sus seres, tanto de la literatura como de la mitología, ya que, por ejemplo, con 6 años se había leído Las Mil y una Noches, ¿no? Entonces, el Ghoul, este personaje que es un demonio necrófago de los desiertos de Arabia, ¿no? Bueno, es un ser que recoge Lovecraft y lo mete dentro de sus historias en una novela que se llama El modelo de Pickman, ¿no? Eso me dio la idea de decir, oye, ¿por qué para la portada de cada capítulo, de cada ser, hago un dibujo diferente para que además así alinee también un poquito el estilo del dibujo, como si fuera un grabado antiguo, como si fuera un grabado, por ejemplo, del siglo X, del siglo XI, con un color como una sanguina y con una línea por completo diferente a la que estamos viendo en el resto de los dibujos, ¿no? La parte de arriba es un homenaje precisamente a una portada de un libro de Alianza Editorial probado por Rafael Llopis. Y después, para finalizar, bueno, esta sería la versión de ese mismo personaje, del Ghoul, pero ilustrado de una manera mucho más anatómicamente perfecta, ¿no? Este sería la versión más antigua y esta sería realmente bueno, pues mi versión de ese ser de Lovecraft. Y por último hay una serie de páginas, que son las páginas negras, que serían como páginas rescatadas del Necronomicon, ese libro que hay mucha gente que cree que existe, pero que fue una invención de Lovecraft para incluirlo en muchos de sus relatos y darle verosimilitud a las historias que él se inventaba, como si fueran de verdad y hubiese un libro antiguo o arcano con hechizos y con seres extraños realmente. Algo que, por ejemplo, viendo que se hizo en los años 20 y los años 30, o que trabajaba de manera epistolar sus novelas, o que emitía referencias a periódicos, era muy moderno para la época. Entonces, si deberíamos de marcar como un punto, digamos, un toque personal a tu obra, ¿sería esa? ¿Dirías tú en todo tu manual? Claro, ha sido un compendio de formas diferentes de dibujar para ilustrar a Lovecraft de diferentes maneras, pero siempre respetando al máximo lo que realmente él querría hacer. Es decir, que sus seres fueran científicamente y anatómicamente creíbles, ya que él era un amante de las ciencias, era un amante de la cosmología, de la astrología, de la biología, de la geología, ¿no? Y había relatos donde a lo mejor simplemente te decía es un demonio amarillo, achaparrado y horrible, y había otras veces donde te describía profusamente, casi como si fuera un manual científico, el ser que te estaba describiendo. Entonces, ha habido veces que he tenido que tirar mucho de imaginación y, en cambio, ha habido otras veces que he tenido que tirar directamente de la descripción del propio Lovecraft. Entonces, habrá momentos en que eres extremadamente respetuoso con la obra de H.P. Claro. Y hay momentos en los que hemos tenido que darle un poco más de imaginación a la situación, Totalmente. obviamente respetando a la idea y digamos, a todo el bagaje de toda la historia y literatura que él ha desarrollado en su vida. Totalmente. Bueno, pues yo ya aprovecho de que has estado comentando sobre el Ghoul, por ejemplo, y traslado lo que hemos comentado justamente a escasos 5 minutos antes de empezar esta presentación, y es un reto nuevo después de esta novela. Por ejemplo, te sacaba la idea de un juego de cartas o utilizando todos estos animalitos, estas criaturitas. Perdón, no sé quién. Son ideas que están ahí, por ejemplo, claro, como son cerca de 38 seres los que hay en el libro, pues había una idea de hacer precisamente una baraja de cartas con todos esos sellos, ¿no? Lo que sí hay es un proyecto, hablado ya con Raúl, con el editor, Dragón, ¿no? que bueno, que desde aquí quiero nombrar, por supuesto. Maldragón Editorial es una editorial que lleva pocos años, pero que está poniéndole un amor y un cariño a todo lo que está sacando al mercado increíble, ¿no? Desde libros ilustrados, cómics, novelas.
siempre con muchísimo cariño y tratando magníficamente a sus autores, ¿no? Y bueno, el libro está impreso en Madrid en las imprentas que hacen que trabajan para Norma Editorial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la calidad es increíble. Y tenemos una idea para una especie de segunda parte del libro, pero con un formato muy diferente del que todavía no puedo decir nada. Y estoy trabajando con un guionista, ya he empezado a hacer el storyboard de una adaptación de un guión cinematográfico para convertirlo en un cómic. De una historia ambientada 80, 90 y bueno, de un corte también bastante fantástico, ¿no? Que eso me va a llevar por otros derroteros también porque voy a tener que cambiar por completo el estilo de dibujo. Va a tener que ser un estilo de dibujo mucho más realista y mucho más acorde a ese tipo de historia de lo que por ejemplo es Manual Zoomórfico. Total, que te vamos a ver muy pronto otra vez aquí con otro trabajo. Vas a echarle 3 o 4 añitos. por lo menos. Bueno, lo esperaremos con tranquilidad. Sí, hombre. Sí, bueno, como muchos saben, yo aprendí a trazar y a dibujar con música rock de fondo, de Frank Zappa, de AC/DC, de los Rolling. Me gustaría preguntarte qué banda sonora le pones al libro. Pues, a ver, eso es algo que yo tengo que dibujar con música. Hay veces que sí, hay veces que la tranquilidad tiene que ser absoluta, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones tengo que dibujar con música. Ha sido dependiendo de los dibujos que tenía que ir haciendo. Cuando un dibujo era a lo mejor algo más tranquilo, tal y cual, pues tiraba, por ejemplo, de Pink Floyd o Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Normalmente siempre música rock, aunque desde luego, No pasa nada. creo que es del BBV, me han llamado esta mañana. O sea, espero que no sea porque no hay dinero en la cuenta. Bueno, espero. Voy a tener que decir a Raúl que me haga un ingreso de lo que se ha vendido ya. Sí, bandas sonoras, música folk, rock sinfónico, música celta. Ha ido variando, pero siempre con música, desde luego. Por ejemplo, la imagen de la portada, ¿con qué tipo de música? La imagen de la portada directamente es Iron Maiden. Iron Maiden, completamente, señores. Señora. Es totalmente Iron Maiden o Metallica o Manowar o... Sí. Totalmente. Bueno, pues no quiero yo extenderme más demasiado. ¿Una cosa que quieras comentar o...? Bueno, mentira, ya me estoy acordando de una cosa que te quiero preguntar antes de acabar, al menos por mi parte. Ya que hemos empezado con tus orígenes, me gustaría que dieras un consejo a esas personas las que quieren empezar a dibujar o empezar a trazar o les gusta mucho la ilustración. ¿Qué consejo debe dar? Porque yo sé que tú en la tele has dado una idea y ya has tocado un poquito el tema de la inteligencia artificial. Sí. Y me gustaría darte la oportunidad de comentar ese asunto. A ver, la inteligencia artificial está siendo ahora mismo una herramienta, pero también está siendo un problema. Hace unos días, por ejemplo, a muchos ilustradores nos llegaba la noticia de que se había editado un libro por medio de una editorial basado en toda la mitología del Señor de los Anillos, donde todo lo que se había empleado era inteligencia artificial para hacer cada una de las ilustraciones, ¿no? Denostando, por ejemplo, a Alan Lee, que es el ilustrador clave desde los años 70 en toda la mitología del Señor de los Anillos y en otros libros, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta que vamos a tener que utilizar sí o sí, porque se está implementando en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? Ahora bien, yo les digo a todos esos ilustradores que solamente utilizan la inteligencia artificial que el día que haya un apagón no van a poder hacer nada. En cambio, los que sabemos dibujar y tenemos un lápiz y un papel, como el escritor que tiene un bolígrafo y un papel, va a poder seguir trabajando tranquilamente. Entonces, el consejo es que dibujen, que copien de los grandes maestros, que copien manga, que copien cómic europeo, que copien cómic americano, que copien ilustraciones, carteles de cine, que copien. Porque copiando y haciendo la mano y viendo un estilo y viendo otro y fallando y rompiendo muchos papeles es como se aprende. No hay otra manera. Aquí no hay magia.
Para nada, la experiencia la hace el maestro, ¿no? O al maestro le hace la experiencia. Claro. Es algo de que al final los copistas se convierten en grandes expertos del arte, como por ejemplo Rafael Buonarroti, que fue una persona copista de que al final fue conocido por su grande obra siendo un copista Exactamente. de gran importancia. Exactamente. Bueno, pues yo por mi parte, yo con mi entrevista ya la he acabado. No sé si hay alguna persona del público que esté interesada en preguntarle a Luis, en inquirirle por un detalle de su obra en el momento. ¿Alguna persona que hace la mano? La curiosidad. Cualquier cosa, ¿eh? Muy buenas. Mi padre de miedos que no practicaban el antiguo off-board. Eso es crear. Lo que soy copia. Sí. Es curioso porque esta pregunta me la han hecho ya varias veces. Entonces, yo fui un niño que de pequeño, aunque me gustaba mucho el terror, tenía muchas pesadillas de pequeño. Tenía muchísimas pesadillas, pero además muy profusas, ¿no? Entonces, el hecho de dibujar monstruos, el hecho de dibujar seres extraños, de imaginar realmente seres que a cualquiera le darían pesadillas, ¿no? Me hace precisamente exorcizarme de todo eso, echarlos fuera, hacerlos míos, ¿vale? Hacerlos míos, y el hecho de comprenderlos y el hecho de comprender de que, bueno, que forman parte de un proceso de la imaginación y un proceso del pensamiento, hace que el proceso sea el contrario, el que me termine gustando dibujar monstruos, tal y como lo decía el propio Goya, el sueño de la razón produce monstruos, porque es así, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de dibujar mis propios monstruos, de imaginarlos, de imaginar seres realmente deformes, tal, es un proceso tanto de liberación como de, oye, esto es lo que yo soy, esto es lo que he soñado de pequeño, estas han sido mis pesadillas y bueno, ha habido grandes pintores y grandes ilustradores a lo largo de la historia del arte que precisamente su leitmotiv ha sido la pesadilla. Los románticos, por ejemplo, con Fusili, todos los cuadros eran pesadillescos totalmente. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Espero haber contestado a... ¿Alguien más? Yo quería dar un dato, por ejemplo, que haciéndole honor a mi hijo Luis, que es el del título del libro, ¿no? En un principio se iba a llamar H.P. Lovecraft, creo que era Dioses y monstruos. Entonces un día hablando con ellos, comiendo en casa, me dijo literalmente, papá, el título es una mierda, pero es una mierda, no vale para nada. Estás haciendo un bestiario, esto es algo zoomórfico, es algo zoológico, es un compendio de criaturas, pero al mismo tiempo es un manual anatómico, porque dentro del libro hay muchos de los seres que precisamente tienen estudios anatómicos y son dibujos de la anatomía de ese ser por dentro, ¿no? Entonces fue él que me dijo, manual zoomórfico, y le dije, pues mira, te lo compro, porque realmente el mío era muy mal título y ya está. Y cuando se lo dije a Raúl, pues le encantó, o sea que así se quedó, o manual zoomórfico. Yo creo que estupendo título, la verdad, porque al final hay que reconocer las cosas. Sí, obviamente. Bueno, pues yo, Luis, antes de acabar, quiero darte la enhorabuena y las gracias por estar aquí con nosotros hoy, inaugurando el ciclo de conferencias y presentaciones de libros que vamos a realizar aquí en nuestra nueva biblioteca. Para mí es un orgullo, ya te lo digo, cuando me lo dijiste tal y cual, no sabía que realmente yo inauguraba la biblioteca, con lo cual, bueno, pues me llena de orgullo y satisfacción. Hemos tardado poco, desde aquel mayo que presentaste el libro en ESI hasta aquí, pues ha sido solo un veranito que, como comentabas en la entrevista, pues el verano no es el momento para presentar libros. Sí, no, para nada. Así que dejaros ahora con Luis, que él va a dejar un poquito de pasar de autógrafos y lo que no es autógrafos, porque va a ser una sorpresita. Y invitaros al próximo día, martes 15 de octubre, que se realizará la próxima presentación, que será la de Terciopelo Azul en defensa propia, de Manoli Reina Guerra, este mismo espacio, a esta misma hora.
Y nada, lo esperamos ver próximamente por aquí, por esta sala. Muchas gracias y gracias otra vez, Luis. Muchas gracias a todos por acudir. Gracias.